¿Todas las películas del planeta de los simios pertenecen al mismo canon? Pues vamos a comprobarlo porque ya os adelanto que no. No todas las películas pertenecen al mismo canon. Os leo en comentarios que a veces me decís que la saga del origen del planeta de los simios es precuela de la de Tim Burton, que si es precuela de la del 68, que si no lo es. Así que vamos a examinar un poco pues lo que tenemos, qué cuentan estas películas, qué contaba la saga antigua, qué cuenta la nueva, qué contaba la de Tim Burton, y a esclarecer un poquito pues dónde está el canon, porque sí que es verdad que hay un poquito de lío, así que vamos a ello y a ver qué encontramos. Por supuesto, en este vídeo va a haber spoilers de toda la saga, de las antiguas, de las nuevas, ¿vale? De toda la saga, así que si no has visto alguna y te interesa, guárdate el vídeo, ya lo verás, ¿vale? Porque voy a hablar de todas y voy a hablar un poquito pues del argumento y de lo que ocurre, de la trama en general, así que va a haber spoilers seguro. Bueno, en primer lugar empezamos con la primera, la clásica, El planeta de los simios de 1968, la que protagoniza Charlton Heston. Bueno, pues aquí vemos a este astronauta de la Icarus que llega a un planeta en el que los simios son la especie dominante y los seres humanos son pues unos bichos primitivos que han perdido el habla, el intelecto, ¿vale? Y algo ha ocurrido ahí. Este póster ya hace un gran spoiler de la película. El planeta de los simios resulta ser la Tierra. Algo debió ocurrir y los simios hicieron un upgrade y los humanos un downgrade. Entonces, bueno, pues se quedó aquí la cosa y el planeta Tierra pues pertenece a los simios, ya no pertenece a los humanos. La siguiente película que se estrenó fue Regreso al planeta de los simios, era secuela directa de la primera, continuábamos con los mismos protagonistas y bueno, pues en esta película básicamente, para no enredarnos mucho, aparecían humanos que se habían quedado debajo de la Tierra y había como una especie de misil nuclear ahí y bueno, pues era bastante dramático el final, ¿vale? Y bueno, pues simplemente continuaba, ¿vale? Aquí todavía no hay precuelas, continuaba lo ocurrido en la primera película. Al final de esta película, esa bomba que tenían bajo tierra detonaba y el planeta desaparecía. O sea, se cargaban completamente el planeta, ¿vale? Entonces, ¿cómo continúa esta saga? Bueno, pues hay un truquete que ya nos cuentan en la siguiente entrega. La siguiente película que se estrenó en 1971 fue Huida del planeta de los simios. Resulta que momentos antes de que esa bomba de la anterior película estallara, dos simios, Cornelius y Cira, se introducen en una nave y viajan al pasado, viajan a 1970, ¿vale? Hacen un viaje contrario al que hizo el astronauta de Charlton Heston, ¿no? O sea, hacen... En lugar de irse a un futuro, van al pasado, van a 1970. Entonces, de pronto, en la sociedad de humanos de 1970 aparecen dos simios evolucionados, dos simios que son capaces de hablar y que, bueno, pues que provienen de ese futuro. En esta película nos cuentan que estos simios son muy bien recibidos por el ser humano, se les da de todo, ¿vale? Son como famosos, ¿vale? Pero, claro, hay gente que dice, esto es un peligro para la humanidad, que existan estos simios, ¿vale? Entonces, bueno, pues van a por ellos y tal, acaban los pobres cerrando sesión, pero tienen un hijo, ¿vale? Tienen un simio hijo, estos dos simios, ¿vale? Y este simio acaba en un circo. Y el dueño del circo, atentos a esto, le pone nombre a este simio, ¿vale? Este simio nacido de simios evolucionados del futuro. ¿Y qué nombre le pone? César. Al año siguiente, 1972, se estrena La rebelión del planeta de los simios. Esta película avanzaba un poco en el tiempo. Este simio que había nacido de simios evolucionados del futuro, al que se le nombra César, en un circo y tal, bueno, pues crece, ¿vale? Y resulta que en el planeta Tierra los gatos y los perros han desaparecido y el ser humano está utilizando a los simios como animales domésticos, barra esclavos y tal. Esta película está muy emparentada con El origen del planeta de los simios, la primera película de la nueva saga que vimos, ¿vale? Tiene mucha correlación porque al final nos está contando cómo un simio que es más inteligente que el resto que le acompaña, pues les enseña y los lidera para esa revolución, para liberarse del yugo del ser humano, ¿vale? Entonces es un poco la paralela. Esta película es la paralela al origen del planeta de los simios, ¿vale? Nos cuenta cómo un simio llamado César lidera a los suyos y los salva, los libera de
la esclavitud y del poder del ser humano. Y en 1973 se estrena la última película de esta saga antigua del planeta de los simios, La conquista del planeta de los simios. Pues en esta película, que transcurre 12 años después de la anterior, en una situación más apocalíptica, vemos una batalla entre seres humanos y simios, pues por el control del planeta, ¿vale? Esta batalla también está liderada por ese César, que pues originalmente se crió en un circo, venía de una pareja de simios que venían del futuro, lideró la revolución para salvar a los simios y bueno, pues ahora los simios son más inteligentes y los lidera para esa batalla contra los seres humanos que quieren pues tener el control del planeta, igual que los simios. El César que vemos en estas películas también comparte mucho con el César que vimos en las nuevas, que cree que pueden coexistir los humanos y los simios, ¿vale? No es tan beligerante con los humanos, quiere proteger a los simios sobre todo, pero no odia a los seres humanos, ¿no? Es decir, que cree que puede haber una unión entre ambas especies, aunque la mayoría de simios pues no lo cree y los seres humanos tampoco lo creen. Y aquí acabaría la saga antigua del planeta de los simios, que empezó con la clásica de 1968 y acaba con esta de 1973. Como veis, es una saga que tiene 5 películas, tiene la primera, luego la segunda, que es secuela, y luego las 3 siguientes son precuelas, para explicar cómo llega el planeta a la situación de gobierno de los simios y los humanos, pues, en el suelo, ¿vale? Entonces tiene eso, 3 precuelas que explican eso. No sería hasta el año 2001 cuando Tim Burton decide hacer un remake del planeta de los simios y hace su propia película, que es esta de aquí. El planeta de los simios, que se llama tal cual, el planeta de los simios, ¿vale? Que es de Tim Burton, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta película? Bueno, esta película es autoconclusiva, es decir, que no está dentro de ninguna saga, ni de la antigua, ni de la nueva, ni de nada. Es una película que empieza y acaba y es su propia saga. ¿Por qué? Bueno, pues en la película nos cuentan que una nave que está por el espacio y que tiene simios, ¿vale? Pues se encuentra ahí con una especie de agujero de gusano, se pierde un simio, Mark Wahlberg, que es el que está a cargo de los simios, va detrás de este simio, y Mark Wahlberg acaba en un planeta, igual que Charlton Heston en su día, acaba en un planeta en el que los humanos son primitivos y los simios son los que gobiernan, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esto no tiene nada que ver con la saga antigua, porque la explicación que se da en esta película es que antes de que Mark Wahlberg aterrizara en ese planeta, miles de años antes aterrizó la nave de la que provenía Mark Wahlberg y de esa nave es donde surgen los humanos y los simios que van a poblar ese planeta. Con la particularidad de que esos simios acaban evolucionando, volviéndose inteligentes y son los que pues acaban con el control de ese planeta, ¿vale? Pero es esa nave, la que se estrella en ese planeta, la que origina, la que crea, pues todo ese lío, ¿vale? Es decir, que no tiene nada que ver con las películas antiguas. Además, el final de esta película es confuso de la leche. Mark Wahlberg hace un viaje al pasado, porque creo que estaba en el futuro, entonces va al pasado y resulta que la sociedad es tal cual, pero en lugar de ser con humanos es con simios, y en lugar de ser Abraham Lincoln está sentado el malo de la película, interpretado por Tim Roth. Yo sigo sin entender exactamente cuál es el recorrido para que se llegue a eso. O sea, me faltan datos. Creo que Tim Burton quiso hacer un final sorpresa, un final que te quedes loco, pero explicación, si alguien la tiene, que la ponga en comentarios, que me interesa. Porque la explicación lógica de llegar hasta ese final, yo sigo sin entenderla. Pero bueno, dejando al margen el final de esta película, lo que tiene que quedar claro es que ni la saga antigua ni la nueva tienen nada que ver con esta. O sea, esta es una propia película del planeta de los simios que hizo Tim Burton y ya está. Y a quien le guste que la disfrute y a quien no le guste, pues que no la vea. Pero esta no tiene nada que ver con el canon del planeta de los simios. Y 10 años después llega El origen del planeta de los simios, una película en la que se nos contaba cómo surgía esa epidemia y esa inteligencia de los simios, pues para llegar al planeta de los simios. Vale, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta película contradice las precuelas antiguas. No estamos hablando del mismo César. El César de las antiguas era el hijo de 2 simios que eran del futuro, que viajaban al pasado, ¿vale? Lo que os he contado de las películas antiguas. Aquí no nos cuentan esto. Esto es una historia alternativa para llegar al mismo sitio, al planeta de los simios, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en estas películas no hay viaje en el tiempo ni hay nada. Esta película solo cuenta cómo un fármaco ha hecho inteligente a César.
y César libera a los suyos. Hay mucho paralelismo con lo que ocurre en las antiguas, incluso cosas que ocurren casi igual, pero no es equivalente, ¿vale? Esto es una historia alternativa de las películas antiguas, ¿vale? O sea, no está contando lo mismo, no es el mismo César. Entonces, la gran pregunta, esta nueva saga que estamos viendo, que se conforma de la trilogía de César, ¿vale? El origen del planeta de los simios, el amanecer del planeta de los simios y la guerra del planeta de los simios, ¿vale? Y ahora esta nueva saga que están construyendo con el reino del planeta de los simios, estas 4 películas están unidas al planeta de los simios de 1968, son precuelas de la primera película, de la clásica. Esa es la gran pregunta. Algunos me habéis puesto en comentarios que no, que estas películas nuevas no son precuelas de la clásica, del planeta de los simios del 68, porque precisamente esa película ya tenía sus propias precuelas, ¿no? Ya tenía su saga y su explicación hecha. Ojo a este detalle. Esta imagen pertenece a El origen del planeta de los simios. Hay un momento en el que tiran el periódico a la puerta de la casa y aparece este titular, Lost in Space, ¿vale? Haciendo referencia a la nave Icarus que se ha perdido la comunicación con la Tierra porque se le ha tragado ese agujero de gusano o lo que sea, y es la nave que acabará llegando en el futuro, miles de años después, pues cuando ya el planeta pertenece a los simios. La película te añade un guiño a esa nave, a la Icarus, que pues llegará cuando tenga que llegar, ¿vale? La película ya te está dando un guiño a esa nave, a la Icarus, ¿vale? Y nos cuenta que coincide esa rebelión de los simios, ¿no? Coincide ese alzamiento de César con los suyos y salvar a los suyos con que se pierda la nave Icarus. Vale, sí, pero la gran pregunta, ¿estas películas nuevas son precuelas de la clásica, la del 68? Pues vamos a leer lo que ha dicho Wes Ball, que es el director de esta última, la del reino del planeta de los simios. En esta noticia de spin-off podemos leer lo siguiente. Wes Ball cree que puede expandir la saga hasta encajar con la original de 1968. Sigamos leyendo. Bueno, aquí habla del final de la película y de qué están viendo por el telescopio. Dice, imaginé que no habría nada que pudiera enseñar que fuera más fuerte de lo que pueda conjurar la imaginación del público. Ahí acertó completamente, ¿vale? Y luego, pues que el espacio es una idea clave en estas películas y todo esto, ¿no? Bueno, bien, genial. Y aquí, atentos. Creo que quedan muchos años hasta que la realidad de Charlton Heston aparezca, en la que una nave espacial caiga del espacio en un planeta repleto de monos. La conexión entre todas estas películas siempre ha estado un poco suelta, no es como otras franquicias que están tan escritas en piedra que no puedes saltarte ninguna cosa. En mi cabeza, si tuviéramos la oportunidad, no volveríamos atrás haciendo el remake de la versión del 68, construiríamos todo el camino hasta ella y luego volveríamos a empezar encajando con la versión del 68 y la franquicia hasta el final. Es decir, la idea que tiene Wes Ball, que es el que ha dirigido El reino del planeta de los simios y que previsiblemente dirigirá la siguiente entrega. Por lo que se deduce de sus palabras, podría ser él el que se encargue de esto, ¿no? Sí que encaja en la película de 1968. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí, aunque no se haya dicho en ningún momento, lo que estamos viendo es una recanonización, ¿vale? Es decir, que estas películas, El origen del planeta de los simios, El amanecer, ¿vale? Estas nuevas que hemos visto desde 2011, están recanonizando las precuelas antiguas, ¿vale? Es decir, que ya no tenemos que tener en cuenta esas precuelas en las que dos simios viajaban atrás en el tiempo a 1970, todo lo que os he contado de las antiguas. Eso ya no es canon. Al menos viendo estas películas nuevas ya no son canon. Pero estas películas sí que pretenden ser canon con la del 68. Esa es la idea que tienen, es lo que están manifestando, lo que están diciendo. Que estas películas se encaminan a la película de 1968, a la primera, al planeta de los simios de Charlton Heston. Lo que ocurre es que ya no tenemos que tener en cuenta esas precuelas en las que veíamos pues ese viaje en el tiempo y tal. Eso parece que es no canon. O son cánones diferentes, pero al final la duda de si estas películas nuevas van hacia la del 68, sí, sin duda, van hacia la película del 68. Aquí podemos leer, hay que tener en cuenta que han pasado solo unos 320 años desde que el virus se expandiera entre la población y los astronautas de la película original fueron 2000 años al futuro. Así que definitivamente queda aún muchísimo que contar y tienen margen para hacer lo que quieran. Así que, conclusión, estas películas nuevas sí son precuelas de esta película, del planeta de los simios
de 1968. Ahora ya depende de cada espectador, de cada fan de la saga, si se quiere quedar con la saga antigua, que también incluía esa explicación modo precuela, o si se queda con solo la película del 68, que es esta de aquí, y con las nuevas que se han hecho, que sería el camino hacia esta película. Pero sí que son canon. ¿Podríamos decir que son dos canones alternativos? Sí, porque se contradicen, las precuelas se contradicen. No hay duda de que estas películas nuevas van hacia el planeta de los simios de 1968. Dejad en comentarios qué opináis al respecto. ¿Os quedáis con el canon antiguo? ¿Os gustaba todo eso del viaje al pasado a 1970? ¿Os quedáis con las nuevas? Dejadlo todo en comentarios, os leo y nos vemos pronto.